Hola, bienvenido a una lectura más del libro de Indomable. Continuamos con la lectura de este libro. Vamos a seguir con la tercera parte. Este libro se divide en tres, primera, segunda y tercera parte. La tercera parte es la más larga, así que esa la hemos dividido en varias sesiones de lectura. Antes de iniciar con la sesión, te recuerdo que esta lectura es completamente en vivo a través de la plataforma de Instagram. Pero también, ya que se termina, la guardo y la subo a las plataformas de podcast que tengo, que me encuentras como Elisa Gómez Gles, y a YouTube también por si quieres verlo después en alguna de esas plataformas. Vamos a iniciar con cremas de queso. Una tarde abrí mi correo y vi un mensaje cuyo asunto rezaba: mamá, te toca. El correo me informaba de que era mi turno de aportar el almuerzo para el equipo deportivo escolar de mi prole tras el entrenamiento de primera hora. Cada mañana una familia se encarga de llevar un derroche de bagels, crema de queso, zumo y plátanos al colegio. Prepara el buffet mientras niñas y niños entran para que puedan comer al terminar. La noche antes de que llevara la comida recibí un correo de una madre. Tenía una inquietud que quería compartir conmigo. Le preocupaba que otras familias no estuvieran proveyendo suficientes opciones de crema de queso a niños y niñas. Por ejemplo, el viernes anterior solo había 2 opciones y varias niñas que no encontraban de su agrado ninguna de las 2 se habían tenido que comer los bagels sin queso. Proponía una solución. Hay una tienda de bagels cerca del colegio que los prepara con crema de queso de 5 sabores distintos. ¿No podrías llevar unos cuantos de cada? Unos cuantos de cada. 5 sabores de crema de queso. Ofrecer 5 sabores de crema de queso a una criatura no es la manera de conseguir que se sienta amada. Ofrecer 5 sabores de crema de queso es la manera de conseguir que sea idiota. Y, a pesar de todo, yo soy madre de crema de queso. Todas mis amigas lo son. Criar a base de crema de queso es consecuencia de obedecer el memorando que dice: una buena parentalidad consiste en darle a hijas e hijos lo mejor de lo mejor. Somos familias de crema de queso porque no nos hemos parado a pensar: ¿tener lo mejor de lo mejor te convierte en mejor persona? ¿Y si rectificáramos el memorando? ¿Y si concluyéramos que una buena parentalidad incluye hacer lo posible para que todo el mundo tenga suficiente y no solo las niñas y los niños que están a nuestro cuidado? ¿Y si usáramos nuestro amor materno menos como un láser que crea agujeros en las criaturas a nuestro cuidado y más como el sol, para que su calor irradie a toda la infancia? Bases. Una mañana me desperté y leí la noticia de algo que estaba sucediendo en la frontera con México. Criaturas de 4 meses de edad eran separadas de sus familias solicitantes de asilo, cargadas en camiones y enviadas sin la menor explicación a centros de detención. Estuve mirando en internet las reacciones de la ciudadanía estadounidense a esta noticia, segura de que todo el mundo estaría tan desolado e indignado como yo. Algunas personas lo estaban. Otras se habían insensibilizado. Una y otra vez leía: es terrible, pero no deberían haber venido si no querían pasar por eso. Ser una persona privilegiada equivale a nacer en cuna de oro. Ser una privilegiada ignorante equivale a pensar que naciste así porque te lo mereces. Ser una privilegiada mezquina es quejarse de que las familias que son separadas al cruzar la frontera no tienen la paciencia suficiente para esperar que se produzca la reunificación. La desesperación me afecta físicamente. Con cada nueva imagen desoladora y reacción desalmada, notaba que la esperanza iba abandonando mi cuerpo. La esperanza es energía. Esa mañana me quedé sin ninguna de las dos. Apagué el ordenador y me metí en la cama a las 3 de la tarde. Abby me arropó, me besó la frente. Oí a mi hija preguntar en el pasillo: ¿mamá se encuentra bien? Se pondrá bien. Ahora lo está sintiendo todo. Tiene que sentirlo para poder sacarle partido. Tú espera, deja dormir a mamá. Cuando se levante, sucederá algo increíble. ¿Y si nos concediéramos permiso para sentirlo todo? ¿Y si comprendiéramos que es fortaleza, no debilidad, dejar que el dolor de otras personas penetre en nosotras?
Podríamos levantar la mano y preguntar, ¿nos podemos quedar aquí un momento? Todavía no estoy lista para salir al recreo. Dormí 12 horas y me levanté a las 3 de la madrugada rebosante de energía. Cuando Abby se despertó, yo ya había montado una base de operaciones en el comedor. Tan pronto como vio mi semblante, los papeles amontonados y la pizarra apoyada sobre un caballete repleta de números de teléfono e ideas, lo entendió. Me miró y dijo, «Vale, nena, hagámoslo, pero antes, café». En cuanto salió el sol, llamamos al equipo de Together Rising, mi hermana, Allison y Liz. Una estaba de vacaciones, otra en mitad de un gran proyecto laboral y la tercera cuidando de un pariente enfermo. Pararon sus mundos e instalaron sus propias bases de operaciones en la casa alquilada en la playa, en el despacho y en la habitación del hospital. Comenzamos tal como reaccionamos siempre ante una gran crisis humanitaria, contactando con las personas que trabajan sobre el terreno, que conocían la crisis de primera mano y sabían qué organizaciones estaban respondiendo con sabiduría, eficiencia e integridad. Together Rising existe para convertir nuestro desconsuelo colectivo en acción efectiva. Lo hacemos actuando como un puente que une dos grupos de guerreras, las guerreras cotidianas de todo el mundo que, en sus cocinas, coches y despachos, se niegan a permanecer insensibles ante la crisis de países lejanos y de sus propias comunidades, y las guerreras desplegadas sobre el terreno que dedican la vida a trabajar para sanar el mundo y salvar vidas. La donación más frecuente que recibe la organización es de solo $25. Y Together Rising ha hecho circular más de $20 millones por ese puente que une el desconsuelo con la acción. Las personas de Together Rising no somos las guerreras, buscamos a las guerreras. Es un trabajo esencial porque los equipos más eficaces no suelen ser las organizaciones grandes y muy conocidas a las que la gente suele donar. Los grupos más comprometidos con los que hemos trabajado eran equipos más pequeños, peleones, liderados por mujeres. Aquellos que ya gozaban de la confianza de las comunidades afectadas y lo bastante ágiles para reaccionar en tiempo real. Nuestro trabajo consiste en buscarlos, preguntarles qué necesitan para proseguir con su lucha y escucharlos atentamente. A continuación, se los presentamos a nuestras gentes desconsoladas. Nuestra gente dona con el fin de proporcionar a esas guerreras la ayuda que necesitan para poder continuar con su labor. De manera que redactamos la historia de la ilícita crueldad gubernamental en la frontera y de las guerras que trabajaban para ponerle fin. La publicamos en nuestra comunidad y otras artistas valientes y compasivas ayudaron a compartirla a gran escala. En el transcurso de 9 horas recaudamos $1 millón para reunificar familias. En el transcurso de pocas semanas recaudamos 4.6 millones. Pasamos el año siguiente financiando y apoyando a otras organizaciones para exigir responsabilidades al gobierno y devolver a esos niños y niñas a los brazos de sus familias. Una mañana publiqué un video de mi hermana acompañando a un niño de 6 años llamado Ariel de vuelta con su familia, de la que llevaba 10 meses separado. El padre de Ariel lo había llevado a la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo conforme a la ley. Cuando llegaron, una patrulla fronteriza estadounidense arrancó a Ariel de los brazos de su padre. Este suplicó a las autoridades que se limitaran a deportarlos a ambos. Solo quería que le devolvieran a su hijo. Los agentes se negaron. A él lo deportaron y dejaron al niño bajo custodia gubernamental, solo. El padre tuvo que regresar a su comunidad, asolada por la pobreza extrema y la violencia de las bandas de delincuentes, y decirle a su esposa que había perdido a su hijo. La madre de Ariel y él estaban perdiendo la esperanza de volver a ver al niño cuando un equipo financiado por Together Rising contactó con ellos en Honduras. Un mes más tarde, el equipo de Together Rising pasó 9 horas en la frontera de Estados Unidos con México acompañando al padre, la madre y la hermana de Ariel hasta que las autoridades accedieron a cumplir la ley y permitieron que la familia solicitara asilo e hiciera el papeleo necesario para reclamar a su hijo. Una semana después de cruzar la frontera con la madre y el padre del niño, mi hermana recogió a Ariel en Washington y lo llevó al aeropuerto para reunirlo con su familia. El niño le dijo que tenía miedo porque no recordaba el aspecto de su padre y su madre. Cuando mi hermana sacó su teléfono y le enseñó una foto, esbozó una gran sonrisa de alegría, reconocimiento y alivio.
Minutos más tarde, Ariel corría a los brazos de su madre y su padre. El instante ponía fin a 10 meses de espantosa separación. El video que publiqué de la reunión en el aeropuerto te llegaba al alma. Nos llovieron reacciones de gratitud y también de indignación. Esa tarde estaba en el pasillo del colegio de mi hija cuando otra madre se acercó y me dijo: ¿podemos hablar? Se me hizo un nudo en el estómago al captar el tono. Claro, asentí. Nos retiramos a un lado. Empezó. Llevo mucho tiempo siguiéndote, pero hoy he dejado de hacerlo. Bien, respondí. Entiendo que has tomado la decisión que te parece más adecuada. Me dispuse a retirarme. A pesar de todo, continuó. Con el debido respeto, tengo que hacerte una pregunta. ¿Por qué no te preocupa tanto proteger a Estados Unidos como proteger a los ilegales? Nosotros cumplimos la ley. Ellos también deberían hacerlo. Mira, he leído que muchos de esos padres ya saben que les podrían quitar a sus hijos. Lo saben y vienen de todos modos. Lo siento, pero miro a mi hija y pienso, no me imagino a mí misma haciendo algo así. No me lo puedo imaginar. La miré y pensé, ¿de veras? ¿No te imaginas a ti misma arriesgándolo todo, haciendo lo que haga falta, por darle a tu hija una oportunidad de seguridad, esperanza y futuro? Puede que no sean tan valiente como esa familia. Puede que no seas tan valiente como esa familia. Las personas emplean uno de dos tonos cuando pronuncian las palabras no me lo puedo imaginar. El primer tono es de humildad, reverencia, indulgencia, gratitud. Emana cierta quietud, un matiz de Dios nos libre de pasar por eso. El segundo tono, el que empleó esa mujer, es distinto. Emana rechazo y crítica. Tiene algo de categórico. Un matiz de por favor, yo nunca lo haría. Usamos ese tono como un conjuro, como un diente de ajo que nos colgamos al cuello para distanciarnos de un horror en particular. No vaya a ser contagioso. Buscamos un motivo, alguien a quien culpar, con el fin de tener la seguridad de que ese horror nunca podría sucedernos y jamás nos sucederá. El juicio de valor es autoprotección. Es una jaula que levantamos a nuestro alrededor. Esperamos que deje fuera el peligro, pero solo impide la entrada de la ternura y la empatía. Lo que comprendí allí mismo, en aquel pasillo, es que cuando las personas emplean el primer tono, lo hacen porque ya se lo están imaginando. Utilizan la imaginación como puente entre su experiencia conocida y la experiencia desconocida. Se imaginan a sí mismas en la piel del otro ser humano y eso las sensibiliza porque de algún modo son capaces, mediante el salto mágico de la imaginación, de ver y sentir lo que otro podría estar viendo y sintiendo. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que la imaginación no solo es el catalizador del arte, sino también el catalizador de la compasión. La imaginación es la distancia más corta entre dos personas, dos culturas, dos ideologías, dos experiencias. Hay un niño en la clase de quinto de mi hija, Ama, llamado Tommy. Tommy nunca trae hechos los deberes, así que la clase nunca consigue la recompensa prometida para cuando todo el mundo la cumpla. Tommy se duerme en clase cada 2x3 y la maestra tiene que parar para despertarlo, cosa que interrumpe la clase y la pone de mal humor. Tommy tiene perpleja a Ama. El otro día que Ama entró en casa al volver del colegio, tiró la mochila al suelo y protestó. Otra vez. Ha olvidado hacer los deberes otra vez. Nunca conseguimos las pizzas, nunca. ¿Por qué no puede hacer lo que le mandan? Afortunadamente, recordé el poder de la imaginación. Yo, es frustrante. Ama, ya. Yo, nena. ¿Por qué te imaginas que Tommy podría no hacer los deberes? Ama, porque es un irresponsable. Yo, ¿tú piensas que eres responsable? Ama, sí, lo soy. Yo siempre hago los deberes y no me quedo dormida en clase. Yo nunca haría eso. Yo, ¿cómo aprendiste a llevar hechos cada día los deberes? Ama, tú me enseñaste a hacerlos en cuanto llegara del colegio y me lo recuerdas cada día. Yo, ¿tú te imaginas que en casa de Tommy hay un padre o una madre que se sientan con él y se aseguran de que haga los deberes como hacemos nosotras? Ama, seguramente no. Yo, y también, nena, ¿por qué imaginas que Tommy está tan cansado todo el día? Ama, debe quedarse despierto hasta muy tarde. Yo, ¿hasta qué hora imaginas que te quedarías despierta tú si nosotras no estuviéramos en casa para obligarte a ir a la cama? Ama, me quedaría despierta toda la noche. Yo, ¿y qué imaginas que te pasaría durante el día?
Ama seguramente me quedaría dormida cada 2 por 3. Yo sí. Puede que Tommy y tú no seáis tan distintos, al fin y al cabo. Eres responsable, Ama, pero también eres muy afortunada. Ama todavía se enfada con Tommy, pero cuenta con su imaginación para conservar la sensibilidad y la apertura de miras. Sabe usar la imaginación para ponerse en la piel de ese niño. No tengo claro que importe si lo que imagina es real, solo sé que es importante que se sensibilice. Está aprendiendo a usar la imaginación para salvar la brecha entre su experiencia y la experiencia del otro, y esta habilidad le servirá a ella, a sus relaciones y al mundo. Pienso que una niña que practica imaginando por qué un compañero de clase olvida una y otra vez hacer los deberes podría convertirse en una adulta capaz de imaginar por qué a un padre lo arriesgaría todo por cruzar un desierto sin nada encima salvo su hijo a cuestas. Islas. Querida Glennon, mi hija adolescente acaba de llamarnos desde el internado y nos ha dicho que es gay. Nos alegramos por ella, pensamos que el amor es amor. Mi problema es el siguiente. Mis padres vienen a pasar unos días a nuestra casa por Navidad. Son fundamentalistas y sé que estarán todas las vacaciones tratando de abochornarla y de convertirla entre comillas. ¿Cómo lidio con esa situación? Con todo mi respeto, M. Querida M, cuando Abby y yo nos enamoramos, dejamos pasar un tiempo antes de comentarlo con nadie. Más adelante, cuando decidimos construir una vida juntas, empezamos a comunicar nuestra relación a los demás, a nuestras hijas e hijos, a nuestros padres y madres, a las amistades, al mundo. La noticia no dejó a nadie indiferente. En ocasiones, sus reacciones hacían que me sintiera asustada, a la defensiva, enfadada o demasiado expuesta. Una noche, Abby, que sabe que entiendo mejor la vida a través de las metáforas, me dijo lo siguiente. Glennon, quiero que pensemos en nuestro amor como en una isla. En nuestra isla estamos tú, yo, las chicas, el chico y el verdadero amor. La clase de amor del que hablan las novelas y que la gente busca durante toda la vida. El santo grial, lo más valioso que existe, lo único. Nosotras lo tenemos. Todavía es joven y nuevo, así que vamos a protegerlo. Imagina que hemos construido alrededor de la isla un foso lleno de caimanes. No bajaremos el puente levadizo a nadie que traiga miedo a nuestra isla. Aquí solo estamos nosotras y el amor. Todo lo demás se queda al otro lado del foso. Allí no nos pueden hacer daño. Nosotras estamos aquí felices en nuestra isla. Que lancen gritos de miedo, de odio, da igual. Ni siquiera los oímos. Hay demasiada música. Aquí, dentro, solo amor, nena. Cada vez que un troll de internet, un periodista o un pastor fundamentalista emitía una crítica mojigata, yo sonreía e imaginaba su cara roja como un tomate gritando al otro lado del foso, mientras Abby, nuestra familia y yo seguíamos bailando en nuestra isla. Nada de eso nos afectaba, pero las cosas se complicaron más cuando mi mejor amiga, mi ídolo, mi madre apareció al otro lado del foso con miedo para dar y tomar pidiendo que bajáramos el puente levadizo. Mi madre vive en Virginia y nosotros estamos en Florida, pero hablamos a diario. Estamos estrechamente involucradas en la vida de la otra. Hace poco estábamos charlando antes de acostarnos y ella me preguntó qué planes tenía para la mañana siguiente. Le mencioné que tenía cita en la peluquería y que estaba pensando en dejarme flequillo. Nos deseamos buenas noches. Al día siguiente me sonó el teléfono a las 6 de la mañana. Perdona que te llame tan temprano, cariño, pero llevo toda la noche sin pegar ojo de la preocupación. Es el flequillo, cielo. Tú no te apañas bien con el flequillo. Te lo cortas, luego te arrepientes y se convierte en un dolor de cabeza. Tu vida ya es bastante estresante. Me preocupa que llevar flequillo sea una mala decisión para tu familia, cariño. Si mi decisión de llevar flequillo tuvo a mi madre en vela toda la noche, os podéis imaginar su reacción a mi decisión de divorciarme de mi marido y casarme con una mujer. Percibía su miedo en cada pregunta y en los largos silencios entre preguntas. Pero, ¿y los niños? ¿Qué dirán sus compañeros de clase? La gente puede ser muy cruel. Estaba alterada y eso empezó a alterarme. ¿Recordáis el día que me dijo que no me dejara flequillo? No lo hice. Mi madre sabe quererme muy, muy bien, así que siempre me he fiado de ella para saber lo que más me convenía.
No son las críticas crueles de personas que nos odian lo que nos alejan de nuestro saber, sino la preocupación silenciosa de aquellas que nos aman. El miedo de mi madre empezó a separarme de mi saber. Perdí la paz interior, me puse a la defensiva y gruñona. Pasé semanas al teléfono con ella, justificándome, tratando de convencerla de que sabía lo que hacía y que todo saldría bien. Una noche estaba hablando con mi hermana, cada vez más alterada según le relataba la conversación más reciente con mi madre. Mi hermana me interrumpió para decirme: Glennon, ¿por qué te defiendes tanto? La gente se pone a la defensiva cuando tiene miedo de que le quiten lo que tiene. Tú eres una mujer hecha y derecha. Puedes tener lo que quieras. Nadie te lo va a quitar. Ni siquiera mamá, eso es tuyo. Glennon, Abby es tuya. Colgamos y pensé: mi madre me quiere y disiente conmigo respecto a lo que es mejor para mí. Tendré que decidir en quién confío más, si en mi madre o en mí misma. Por primera vez en mi vida decidí confiar en mí misma, aunque eso implicase actuar en oposición directa a mis progenitores. Decidí complacerme a mí misma en lugar de complacer a mis figuras parentales. Decidí hacerme responsable de mi vida, de mi alegría, de mi familia, y decidí hacerlo con amor. Fue entonces cuando me convertí en una mujer adulta. Esa noche le dije a Abby: no voy a dedicar ni un segundo más a dar explicaciones ni a justificar nuestra relación. Dar explicaciones es como si el miedo estuviera preparando su defensa. Y no estamos en un juicio. Nadie nos puede quitar lo que tenemos. No voy a convencer a mi padre ni a mi madre de que nos va bien hablando sin cesar de lo bien que estamos. Creo que la única manera de convencer a cualquiera de que todo va bien es seguir estando bien y dejar que lo presencien. No quiero volver a abandonar nuestra isla para predicar nuestro evangelio. Es demasiado agotador y cada vez que me empeño en convencer a otras personas de que estamos estupendamente, no estoy aquí contigo estupendamente. Así que voy a añadir otro cartel a nuestra isla. Este no mira hacia afuera al mundo, sino que señala hacia adentro, hacia nosotras para que nos acordemos. Dice: fuera, solo amor. Nada de miedo dentro, nada de miedo fuera. Dentro, solo amor. Fuera, solo amor. Al día siguiente, cuando estaba a la sombra de un árbol mientras mi hijo participaba en una carrera a campo otra vez, buscando alivio a un calor que alcanzaba los 37 grados, mi madre me llamó por teléfono y me dijo que quería visitar a sus nietas y nieto. Su tono era tenso, ansioso, tembloroso. Seguía preocupada y lo atribuía al amor, entre comillas. Aún era capaz de confiar en mi saber, pero por primera vez yo sí confié. Esa es la parte de la historia en la que una madre y una hija se convierten en dos madres. Le dije: mamá, no puedes venir. Sigues asustada y no puedes traer eso a casa porque tus nietas no están asustadas ni tampoco tu nieto. Les hemos enseñado a entender que el amor y la verdad en todas sus expresiones se deben aceptar y celebrar. No conocen ese miedo que tú albergas y no dejaré que se lo enseñes cuando les hables y les mires. Tu miedo a que el mundo rechace a nuestra familia te induce a crear el mismo rechazo que temes que exista. Nuestras hijas e hijos no albergan el miedo que tú albergas, pero si lo traes aquí, lo compartirán contigo, porque confían en ti. No quiero que les traspases ese peso innecesario. ¿Es el camino más fácil para mí, para Abby, para Craig, para tus nietas y nieto? Claro que no, pero es el más auténtico. Estamos construyendo una familia y un hogar verdaderos y hermosos, y espero de todo corazón que algún día, muy pronto, seas capaz de venir a disfrutar de todo ello. Pero no podemos ser nosotras las que te enseñemos que puedes amarnos y aceptarnos. Tengo que decirte algo que te dolerá, y es que tu miedo no es mi problema, ni el de Abby, ni el de Tish, Chase o Ama. Mi deber como madre es asegurarme de que nunca sea su problema. Nosotros no tenemos un problema, mamá. Quiero que vengas tan pronto como tú lo tengas tampoco. Tú no lo tengas tampoco. Esa es la última conversación que vamos a mantener sobre tu miedo por nosotras. Te quiero muchísimo, resuélvelo, mamá. Cuando estés preparada para venir a nuestra isla con nada que no sea pura aceptación, alegría y celebración para nuestra familia verdadera y hermosa, bajaremos el puente levadizo para que lo cruces, pero ni un segundo antes. Mi madre guardó silencio un buen rato.
Tras lo cual me contestó: entendido, voy a pensar en todo esto. Te quiero. Cortamos la llamada. Abandoné la sombra del árbol para reunirme con mi familia. M, escúchame. Tienes una hija en tu isla que está haciendo lo que pocas adolescentes son capaces de hacer: vivir desde su árbol base. Su árbol es pequeño, tan solo una plántula en tu isla. No abras la puerta y cedas el paso a la tormenta que lo arrancará antes de que haya tenido tiempo de echar raíces. Protege tu isla para ella. Todavía no ha madurado lo suficiente como para ser la guardiana del puente levadizo. Ese sigue siendo tu deber. No bajes el puente levadizo de tu familia para franquear el paso al miedo, ni siquiera si procede de personas a quien ella ama. En particular, no si ese miedo enarbola el nombre de Dios. Una mujer se convierte en madre responsable cuando deja de ser hija obediente, cuando por fin entiende que está creando algo distinto de lo que crearon sus progenitores, cuando empieza a construir su isla no desde las especificaciones de su madre y de su padre, sino desde las suyas propias, cuando por fin entiende que no está obligada a convencer a quien lleva a su isla que la acepten y respeten al igual que a su progenie. Su deber es permitir la entrada a su isla únicamente a aquellas personas que la aceptan y respetan, y que cruzan el puente levadizo como las invitadas queridas y respetuosas que son. Esta noche, siéntate con quien te ayuda a construir y decidid qué queréis en vuestra isla y qué no. No quiénes son vuestros innegociables, sino cuáles son. No bajéis el puente levadizo para franquear el paso a nada salvo aquello que hayáis decidido dar cabida en vuestra isla, lo traiga quien lo traiga. En este momento se te pide que escojas entre seguir siendo una hija obediente o convertirte en una madre responsable. Escoge ser madre. De ahora en adelante, escoge ser madre cada maldita vez. A tu madre y a tu padre les tocó construir su propia isla en su momento. Es tu turno. Me encantó. Vamos a seguir con escollos. Querida Glennon, acabo de llegar a casa del hospital con mi recién nacida. Cuando la dejé en el suelo acostada en su portabebés, me quedé sin resuello. Me había olvidado de cómo respirar. Estoy aterrada. Mi madre no me amaba. Una vez al día, como poco, pienso, ¿por qué no fue capaz de amarme? ¿Tenía ella algún problema? ¿O yo? Y si era yo, ¿cómo voy a saber cuidar a mi hija si nunca he conocido el amor materno? H. Querida H, esto es lo que yo sé. Los padres y las madres aman a sus criaturas. Nunca me he encontrado con ninguna excepción. El amor es un río y en ocasiones algún impedimento detiene el flujo del amor. Una enfermedad mental, una adicción, remordimientos, narcisismo, miedo transmitido por instituciones religiosas y culturales. Esos son los escollos que irrumpen el flujo del amor. A veces se produce un milagro y el escollo desaparece. Algunas familias tienen la suerte de experimentar esa desobstrucción milagrosa. Muchas otras no. Sucede por las buenas. Ninguna se lo gana a pulso. La sanación no es la recompensa para aquellas que aman más o mejor. Cuando una madre o un padre recuperan la salud, la hija vuelve a sentir su amor. Cuando el escollo desaparece, el agua vuelve a fluir. Así son los ríos, así es el amor parental. El amor de tu progenitora, de tu hermana, de tu amiga, de la persona que no puede amarte, estaba obstruido. Ese amor estaba ahí, arremolinado, infecto, rabioso en su desesperación por ser liberado. Estaba ahí, está ahí, todo para ti. Ese amor existe, sencillamente no podía fluir más allá del escollo. Puedes creer lo que te digo, porque yo he sido un río obstruido. El escollo de la adicción bloqueó mi amor y lo único que mi familia recibía por mi parte era dolor y ausencia. Mi padre me preguntaba, ¿por qué, Glennon? ¿Por qué me mientes a la cara y nos tratas tan mal? ¿Nos quieres un poco? Los quería, sentía todo ese amor arremolinado y pútrido y tenía la sensación de que tanta presión acabaría conmigo. Pero ellos no notaban nada de eso, para ellos mi amor no existía. Entonces mi desobstrucción entró en escena, la sobriedad, que fue un milagro espontáneo y un trabajo atroz al mismo tiempo.
Al final mi amor fue capaz de fluir hacia mi gente, porque yo siempre fui el río, no la roca. Algunas personas desesperadas a menudo me preguntan, ¿cómo? ¿Qué hiciste para mantenerte sobria? ¿Qué hizo tu familia? Lo intentaron todo y nada de lo que hicieron contribuyó a mi recuperación. Todo el amor del mundo no puede mover una roca, porque la desobstrucción no es algo que sucede cuando la persona obstruida y aquellos que la aman. La desobstrucción sucede estrictamente entre la persona obstruida y su Dios. Cuánto lo lamento, H. Merecías recibir el amor de que tu madre te profesaba. Merecías empaparte hasta los huesos de su amor cada día y cada noche. Pero ahora necesito que me escuches. El milagro de la gracia reside en que puedas dar lo que nunca has recibido. Una no hereda la capacidad de amar de sus figuras parentales. Ellas no son tu fuente. Tu fuente es Dios. Tú eres tu propia fuente. El río es poderoso. Empapa a esa niña tuya hasta los huesos día y noche. Fluye libremente. Baños de sangre. Durante la gira de presentación de mi libro, Guerrera del Amor, miles de lectoras de todo el país acudieron esperando que hiciera lo que hacía siempre, contar la verdad acerca de mi vida. Sin embargo, por primera vez en una década no conocían la verdad de mi vida. Había comentado que Craig y yo nos estábamos divorciando, pero no les había contado que me había enamorado de Abby. Tenía que tomar una decisión, revelar mi nueva relación, aunque aún no me sintiera preparada, o plantarme delante de mis lectoras y ocultarles el acontecimiento más importante de mi existencia. La primera opción me aterraba, pero también era la más natural a causa de mi circunstancia. Mi circunstancia es la sobriedad. Para mí, estar sobria no consiste únicamente en dejar de hacer algo, consiste en adoptar una manera determinada de vivir. Esta manera requiere existir con integridad, segura de que mi yo interior y mi yo exterior se encuentran integrados. La integridad significa tener un único yo. Estar dividida en dos yoes, el que muestras y el que escondes, conlleva fractura, así que haré lo necesario para permanecer completa. Me niego a amoldarme al mundo para complacerlo. Soy yo misma allá donde voy y dejo que el mundo se amolde. Nunca prometeré ser así o asá, tan solo prometeré dar la cara, tal como soy, donde quiera que esté. Es lo que hay. Gustaré a la gente o no, pero gustar no es mi circunstancia. La integridad sí. Así que debo vivir y contar mi verdad. Las gentes acudirán o dejarán de acudir. Sea como sea, me parece maravilloso. Si pierdo a algo o a alguien por decir la verdad, significa que nunca fueron míos en cualquier caso. Estoy dispuesta a perder lo que sea que me obligue a ocultar cualquier parte de mí misma. Así que decidí contarle al mundo que estaba enamorada de Abby. La víspera de mi anuncio, una de mis compañeras de equipo comentó: «Allá vamos, mañana será el baño de sangre». Entendí la inquietud. Sabía que el público se sorprendería y habría un montón de preguntas y sentimientos. Algunas mujeres dirían en tono de admiración: «Te respeto muchísimo. ¿De dónde has sacado las agallas para hacer lo que haces?». Otras me espetarían con desdén: «Te respetaba infinitamente. ¿Qué derecho tenías a hacer eso?». Sabía que mi respuesta sería la misma en ambos casos. Dejé a mi marido para construir una vida con Abby por la misma razón que dejé de beber para ser madre hace 18 años. Porque de súbito fui capaz de imaginar una existencia más sincera, más hermosa para mí misma que esa que estaba viviendo. Y mi forma de vida consiste en imaginar la existencia, la familia y el mundo más auténticos y hermosos. Y luego reunir el valor para hacer realidad lo que he imaginado. A los 30 y tantos años descubrí que había un tipo de dolor existencial que quería sentir. Es el dolor inevitable, insoportable y necesario de perder cosas hermosas. Confianza, sueños, salud, animales, relaciones, personas. Este tipo de dolor es el precio del amor, el coste de optar por una vida valiente y franca, y lo pagaré. Hay otro tipo de dolor que no procede de perder cosas hermosas, sino de no haber apostado nunca por ellas.
He sentido ese tipo de dolor a lo largo de mi vida. Lo reconozco en el rostro de las demás. Veo la nostalgia en los ojos de las mujeres que están junto a sus amantes, pero se sienten infinitamente solas. Veo la rabia en los ojos de las mujeres que no son felices, pero sonríen de todos modos. Veo la resignación en los ojos de las mujeres que mueren poco a poco por su descendencia en lugar de vivir por ella. Y lo oigo en la amargura de las mujeres que describen cómo fingen para poder levantarse y terminar de doblar la ropa limpia. Lo oigo en el tono desesperado de las mujeres que tienen algo que decir, pero nunca lo han dicho. En el cinismo de las mujeres que han aceptado la injusticia que podrían contribuir a cambiar si fueran más valientes. Es el dolor de una mujer que poco a poco ha renunciado a sí misma. Tengo 44 años, ahora y antes muerta, que volver a escoger ese tipo de dolor. Dejé a mi marido y estoy construyendo una vida con Abby, porque ya soy una mujer hecha y derecha y hago lo que me da la gana. Lo digo con profundo respeto y amor, y con el deseo de que tú también hagas lo que te dé la gana con tu propia, preciosa y única vida. La verdad es que no importa nada lo que pienses de mi vida, pero importa enormemente lo que pienses de la tuya. Un juicio de valor no es sino otra jaula en la que vivimos para no tener que sentir, saber e imaginar. El juicio de valor es autoabandono. No estás aquí para perder el tiempo juzgando si mi vida es lo bastante sincera y hermosa para ti. Estás aquí para juzgar si tu vida, relaciones y mundo son los bastante sinceros y hermosos para ti. Y si no lo son, te atreves a admitirlo, debes decidir si tienes las agallas, el derecho, quizás incluso el deber, de quemar hasta los cimientos todo lo que no sea suficiente, sincero y hermoso y ponerte a construir algo que sí lo sea. Este es el ejemplo que deseo ofrecer ahora, porque eso es lo que quiero para todas nosotras. Quiero que todas nos sintamos tan cómodas con nuestros sentimientos, saber e imaginación que nuestro compromiso con la alegría, la libertad y la integridad sea mayor del que tenemos con manipular lo que otros piensan de nosotras. Quiero que nos neguemos a traicionarnos, porque lo que necesita el mundo en este momento para seguir avanzando es presenciar cómo las mujeres, una, otra y otra más, viven su vida más sincera y hermosa sin pedir permiso ni dar explicaciones. Así que el día siguiente me levanté, me serví un café, abrí el ordenador y respiré hondo. Luego publiqué para una comunidad de 1 millón de personas una foto en la que aparecíamos Abby y yo acurrucadas en el columpio del porche delantero, ella tocando la guitarra, las dos mirando directamente a cámara. Se nos veía convencidas, contentas, instaladas, aliviadas. Escribí que Abby y yo estábamos enamoradas y planeábamos construir una vida en común, junto con mis hijas, mi hijo y su padre. No añadí mucho más. Tuve cuidado de no pedir disculpas, dar explicaciones, ni justificarme. Sencillamente lo dejé ahí. Luego me alejé y me recordé que era responsable de contar la verdad, pero no de la reacción de nadie a esa verdad. Yo había cumplido mi parte. Mi hermana me llamó 1 hora más tarde. Le temblaba la voz. Hermanita, empezó. No te vas a creer lo que está pasando. Por favor, siéntate y lee lo que dice nuestra gente. Lo que están diciendo. Mira cómo esta comunidad da la cara por ti y por Abby. Cargué la página y vi miles de comentarios maravillosos, bondadosos, graciosos, inteligentes, abiertos, amables y sutiles. Procedían de una comunidad de personas que entendían que no hace falta comprenderme para amarme. No fue un baño de sangre, fue más bien un bautismo. Parecían decir, bienvenida al mundo, Glennon, te sostenemos. Esa noche una amiga me llamó y me dijo, Glennon, me he pasado todo el día pensando lo siguiente. Creaste esta comunidad para otras mujeres, pero quizá era para ti en realidad. Todo este tiempo has estado creando la red que algún día necesitarías como sostén. Que todas vivamos en comunidades en las que nuestro yo más sincero sea libre y tenga un sostén al mismo tiempo. Vean cómo se me pusieron los ojos llorosos. Se me hizo súper bonito. Vamos a terminar con racistas.
Tenía 11 años cuando inicié el tratamiento para la bulimia. En aquel entonces, el mundo de la salud mental no trataba los trastornos alimentarios como lo hace ahora. Cuando una niña enfermaba, se daba por supuesto que estaba rota por dentro. Todavía no entendíamos que muchas niñas enfermas son canarios en minas de carbón que inhalan pasivamente toxinas en el ambiente de sus familias, sus culturas o ambas. Así que me segregaban y me enviaban a psicólogos y médicos que trataban de curarme en lugar de curar las toxinas que estaba respirando. Cuando estudiaba secundaria, una psicoterapeuta pidió por fin que mi familia asistiera a una de mis sesiones. Pasados unos minutos se volvió hacia mi padre y le preguntó: ¿se le ocurre de qué modo podría estar contribuyendo sin darse cuenta de la enfermedad de Glennon? Mi padre se enfadó muchísimo, se levantó y abandonó la consulta. Entendí sus razones. Su máxima prioridad era ser un buen padre. Se aferraba con tanta fuerza a su identidad de buen padre que no era capaz de concebir que hubiera podido infligir algún daño a su hija. Desde su punto de vista, los buenos padres no contribuyen a la disfunción familiar. Lo hacen, por supuesto, constantemente, porque los buenos padres también son humanos. En retrospectiva, advierto que nuestra familia albergaba ideas sobre la comida, el control y los cuerpos que habría sido saludable escarbar, sacar a la luz y sanear. Pero la negativa de mi padre a mirar hacia adentro dio como resultado que estuve sola mucho tiempo. Nadie más iba a abrirse en canal excepto yo. Décadas después de aquel día, en la consulta de la psicoterapeuta, Donald Trump fue electo presidente de Estados Unidos. Una amiga me llamó y me dijo: «Esto es el apocalipsis, es el final de nuestro país tal como lo conocemos». Le respondí: «Eso espero. Apocalipsis significa revelación. Hay que escarbar para poder recuperarse». Exclamó: «¡Ay, por Dios, no me hables más de recuperación! Ahora no». «No, escucha, tengo la sensación de que hemos tocado fondo. Tal vez eso signifique que por fin estamos listas para el programa de recuperación. Quizá reconozcamos que nuestro país se ha vuelto manejable. Puede que hagamos inventario moral y afrontemos nuestro secreto familiar a voces, que esta nación, basada en libertad y justicia para todos, entre comillas, se construyó al mismo tiempo que se asesinaba, esclavizaba, expoliaba y oprimía a millones de personas. Quizá admitamos que la libertad y la justicia para todos siempre significó libertad para los hombres blancos, heterosexuales y ricos. Entonces, tal vez podamos sentar a la mesa a toda la familia, las mujeres, el colectivo gay, la población negra y la piel oscura, y también las personas que ostentan el poder, para poder iniciar el largo y arduo trabajo de reparar los daños. He presenciado la sanación de personas y familias mediante este proceso. Quizá nuestra nación pueda recuperarse también por este método. Estaba convencida de tener razón, pero olvidaba que los sistemas enfermos están compuestos de personas enfermas. Personas como yo. Para recuperar la salud, todo el mundo tiene que quedarse en la sala y abrirse en canal. Ninguna familia se recupera hasta que todos y cada uno de los miembros lo hacen. Poco después de aquella conversación con mi amiga, me senté en el sofá de la sala y señalé con unas palmadas los sitios libres a mi izquierda y a mi derecha. Les dije a mis hijas: «Venid aquí, chicas». Tomaron asiento y me miraron. Les conté que mientras estaban durmiendo, un hombre que era blanco había entrado en una iglesia y había matado a tiros a 9 personas que eran negras. Luego les hablé a mis hijas de un chico negro de la edad de su hermano que fue perseguido y asesinado cuando volvía andando a casa. El asesino alegó que pensaba que el chico llevaba un arma, pero lo que el muchacho sostenía era una bolsa de caramelos de fruta. Ama preguntó: «¿Por qué pensó ese hombre que los caramelos de Trayvon eran un arma?». Le respondí: «No creo que lo pensase. Me parece que solo necesitaba una excusa para matar». Le dedicamos un rato a todo eso. Formularon más preguntas, yo hice lo que pude, entonces decidí que ya habíamos hablado suficiente de villanos. Teníamos que hablar de héroes. Me encaminé a mi despacho en busca de un libro en particular. Lo cogí del estante, volví al sofá y me senté de nuevo entre los dos. Abrí el libro y leímos acerca de Martin Luther King Jr., Rosa Parks, John Lewis, Fannie Lou Hamer, Diane Nash y Daisy Bates. Hablamos
miramos fotos de las marchas de los derechos civiles y hablamos de los motivos por los que la gente marchaba. Alguien dijo una vez que marchar es rezar con los pies. Le expliqué. Ama señaló a una mujer blanca que portaba una pancarta entre un mar de personas de piel negra y morena. Agrandó los ojos y dijo: Mamá, mira, ¿nosotras también habríamos marchado con ellos como ella? Me disponía a contestarle: Pues claro que habríamos marchado, nena. Pero antes de que pudiera hablar, Tish intervino. No, ama, no habríamos marchado con ellos en aquel entonces, o sea, no lo estamos haciendo ahora. Me quedé mirando a mis hijas que alzaban la vista hacia mí. Me acordé de mi padre en la consulta de la psicóloga tantos años atrás. Fue como si mis hijas se hubieran vuelto hacia mí para preguntarme: Mamá, ¿se te ocurre de qué modo podríamos estar contribuyendo sin darnos cuenta de la enfermedad de este país? Una semana más tarde estaba leyendo el famoso ensayo Carta desde la cárcel de Birmingham de Martin Luther King Jr. y llegué al siguiente párrafo. Tengo que confesar que en los últimos años he quedado profundamente desencantado con los blancos moderados. Casi he llegado a la triste conclusión de que el gran palo en las ruedas en el tránsito de los negros a la libertad no es el Consejo de Ciudadanos Blancos ni el Ku Klux Klan, sino los blancos moderados que sienten más devoción por el orden, entre comillas, que por la justicia, que prefieren una paz negativa que supone ausencia de tensión a una paz positiva que extraña la presencia de justicia, que dicen continuamente: estoy de acuerdo con el objetivo que usted plantea, pero no puedo aprobar sus métodos de acción directa. Por primera vez había dado con un lenguaje que definía el tipo de persona que yo era en relación con el mundo. Era una mujer blanca que imaginaba estar del lado de los derechos civiles, porque soy una buena persona que cree firmemente en la igualdad por principio. Pero la mujer blanca que Ama había señalado en la fotografía no se quedaba en casa limitándose a creer. Ella daba la cara. Cuando miré su semblante no me pareció en absoluto agradable. Parecía una radical, enfadada, valiente, asustada, fatigada, apasionada, resuelta, majestuosa, y daba un poco de miedo. Creía ser el tipo de persona blanca que habría apoyado a Martin Luther King porque ahora lo respeto. Cerca del 90% de los estadounidenses blancos están a favor de Martin Luther King en la actualidad. Sin embargo, cuando todavía vivía y exigía cambios, tan solo alrededor del 30% lo apoyaba. El mismo porcentaje de blancos americanos que hoy secunda a Colin Kaepernick. Así pues, si quiero saber qué habría sentido respecto a Martin Luther King Jr. en aquel entonces, no puedo preguntarme qué pienso ahora de él. En vez de eso, tengo que plantearme qué sentimientos me inspira Kaepernick en la actualidad. Si quiero saber qué habrá pensado de los viajeros de la libertad en aquel entonces, no puedo preguntarme qué sentimientos me inspiran ahora. En vez de eso, debo plantearme qué pienso ahora del movimiento Black Lives Matter. Si quiero saber cómo me habría significado en las luchas por los derechos civiles en el pasado, tengo que preguntarme de qué modo me estoy significando ahora en esta época. Decidí leer todos los libros que cayeran en mis manos sobre el tema de la raza en Estados Unidos. Inundé mis canales de redes sociales de escritoras y activistas de color. Me quedó muy claro en un periquete la gran influencia que esas fuentes ejercían en mi visión del mundo. Con las fuentes de noticias repletas de voces blancas, caras que se parecían a la mía y artículos que reflejaban vivencias similares a las que yo tenía, era fácil pensar que las cosas iban bien en líneas generales. Una vez que me comprometí a comenzar cada jornada leyendo las reflexiones de personas negras y morenas, descubrí que las cosas no iban y nunca habrían ido ni remotamente bien. Supe de la desenfrenada violencia policial, de la conocida como vía directa de preescolar a la cárcel, en referencia a la escasez de oportunidades que ofrece la escuela pública a ciertos grupos de bajos recursos, de las condiciones infrahumanas que imperan en los centros de detención de inmigrantes, del expolio de los territorios indígenas. Mis miras empezaron a ampliarse. Estaba desaprendiendo la versión blanqueada de la historia estadounidense que me había enseñado a creer a base de adoctrinamiento. Estaba descubriendo que yo no era la persona que creía ser. Estaba aprendiendo que mi país no era lo que me habían enseñado. Esta experiencia de aprendizaje y desaprendizaje me recordó al proceso de recuperarse de una adicción.
Cuando empecé a escuchar a fondo y a reflexionar en profundidad sobre las experiencias de las personas de color y otras minorías en Estados Unidos, me sentí igual que cuando dejé de beber. Cada vez más incómoda, según la verdad perturbaba el cómodo aturdimiento en el que estaba instalada. Me sentí avergonzada cuando empecé a comprender de cuántas maneras mi ignorancia y mi silencio habían perjudicado a otras personas. Estaba agotada porque había mucho que desaprender, mucho daño que reparar y mucho trabajo que hacer. Igual que en mis primeros tiempos de sobriedad cuando decidí dejar de beber. En cuanto empecé a tomar conciencia de lo que implicaba la supremacía blanca, me sentía temblorosa, propensa a los sobresaltos y agitada según renunciaba despacio al privilegio de no saber. Por fin llegó el momento de alzar la voz. Empecé a compartir las voces que estaba leyendo y a pronunciarme contra el racismo del pasado estadounidense y la intolerancia y el divisionismo estratégicos de la administración Trump. Cada vez que lo hacía, la gente se enfadaba. A mí ya me parecía bien porque, por lo visto, estaba irradiando a las personas adecuadas. Mucho más tarde me pidieron que colaborara en un grupo activista liderado por mujeres de color. Una de las líderes negras nos encargó a otra mujer blanca y a mí la tarea de preparar un seminario online para motivar a otras mujeres blancas a trabajar por la justicia racial. Nuestra misión era doble: empezar a concienciar a otras mujeres blancas y pedir donativos para costear las finanzas y el amparo legal de las activistas negras que se dejaban la piel día tras día. La otra mujer blanca y yo aceptamos el trabajo. En las conversaciones que mantuvimos para organizar el seminario online, decidimos que ella se centraría en la historia de la complicidad de las mujeres blancas y yo me enfocaría en mi experiencia personal como una mujer blanca que cobra conciencia de su papel en el seno de la supremacía blanca. Pensaba que si explicaba a las mujeres blancas que la confusión, el bochorno y el miedo que experimentarían durante los primeros días de enfrentarse al racismo eran efectos predecibles del proceso de rehabilitación, aumentarían las posibilidades de que perseverasen en la causa antirracista. Además, contarían con más recursos para confrontar su propio racismo en privado, en lugar de pensar equivocadamente que debían compartir en público sus sentimientos. Eso me parecía importante porque las líderes negras me decían que la ignorancia y la emotividad de las mujeres blancas bien intencionadas constituían un escollo importante en el camino hacia la justicia. Sabía a qué se referían. Lo había presenciado innumerables veces. Si las mujeres blancas no aprendemos que nuestras experiencias en los primeros días de enfrentarnos al racismo son predecibles, pensamos que nuestras reacciones son únicas. Así que entramos en el diálogo racial demasiado pronto y nos significamos con nuestros sentimientos, confusión y optimismos. Cuando lo hacemos, nos estamos atribuyendo protagonismo y es inevitable que nos pongan en nuestro sitio, que no es precisamente el papel protagonista, y eso nos perturba todavía más. Estamos acostumbradas a que los demás agradezcan nuestra presencia. Así que la falta de reconocimiento hiere nuestros sentimientos. Nos obcecamos. Decimos cosas como: al menos lo intento. Nadie me lo agradece siquiera. Lo único que recibo son ataques. Y la gente se molesta porque decir "me están atacando" no describe con exactitud lo que está pasando. Sencillamente nos están señalando la verdad por primera vez. Y esa verdad se vive como un ataque, porque llevamos mucho tiempo protegidas por cómodas mentiras. No entendemos nada. Tenemos la sensación de meter la pata cada vez que abrimos la boca y de que la gente se toma mal todo lo que decimos. Pero yo no creo que nadie se moleste sencillamente porque no demos con la palabra adecuada. Pienso que se molestan y nos ponemos a la defensiva, nos sentimos heridas y frustradas porque hemos caído en la trampa de creer que cobrar conciencia sobre el racismo consiste en decir lo correcto en lugar de ser lo correcto, de pensar que significarse implica actuar en lugar de transformarse. Nuestra manera de alzar la voz revela que todavía no hemos llevado a cabo los estudios y la escucha necesarios para transformarnos antes de tratar de decir lo correcto. Somos tazas llenas a rebosar y no paramos de recibir golpes. Si estamos llenas de café, será café lo que derramemos. Si estamos llenas de té, será té lo que vertamos. Recibir golpes es inevitable.
Si queremos cambiar lo que derramamos, tenemos que trabajar para cambiar lo que ya llevamos dentro. ¿Cómo empiezo a participar en el diálogo racial? No es la pregunta adecuada en los primeros días de enfrentarse al racismo. No hablamos tanto de un diálogo en el que participar públicamente como de una conversación que mantener en privado. Si estamos en él para figurar o para transformar, se torna evidente por nuestra manera de ocupar el espacio. Cuando una mujer blanca se significa en público, lo hace con un respeto humilde y eso implica una actitud discreta, serena y flexible. No se dedica a machacarse porque la autoflagelación solo es otra forma de pedir atención. Tiene sentimientos, pero si se interroga sobre ellos en lugar de imponérselos a los demás, porque tiene interiorizado que sus emociones son irrelevantes cuando la gente está muriendo. Había pensado compartir todo eso en el seminario online. Albergaba la esperanza de poder preparar a las participantes para las primeras fases de enfrentarse al racismo y que esa preparación contribuyese al trabajo por la justicia social a mayor escala de nuestro grupo activista. Enviamos las propuestas para el seminario online a los líderes del grupo para que nos devolviesen sus comentarios y nos dieran el visto bueno. Incorporamos sus sugerencias y anunciamos el seminario en internet. Se apuntaron miles de personas. Me fui a la cama. Cuando desperté, al día siguiente me encontré con un mensaje de una amiga que decía: G, solo para saber cómo estás. Estoy viendo la que se ha organizado en internet. Dime que estás bien. Se me cayó el alma a los pies cuando entré en Instagram. Había cientos, al final miles de comentarios, muchos de ellos de personas que me acusaban de racista. Lo que no sabía en aquel entonces es que hay varias escuelas de pensamiento, válidas y contradictorias, acerca de cómo las mujeres blancas deberían de dar la cara en el movimiento por la justicia racial. Un punto de vista, las mujeres blancas, siempre y cuando rindan cuentas a las mujeres de color y dirigidas por ellas, deberían usar sus voces y plataformas para animar a otras mujeres blancas a unirse a la causa antirracial. Otro punto de vista, las mujeres blancas solo deberían alzar la voz para señalar a otras gentes de color que ya están haciendo el trabajo. Las que suscribían la segunda filosofía estaban furiosas conmigo por el seminario. ¿Por qué intentas enseñar en lugar de señalar a las mujeres de color que ya están haciendo este trabajo? ¿Por qué ocupas espacio en este movimiento cuando tantas mujeres de color llevan una eternidad haciendo este trabajo? Ofrecer un curso gratuito implica reducir el presupuesto de las educadoras negras. Ofrecer un espacio seguro para que las mujeres blancas hablen sobre racismo está mal. Las mujeres blancas no necesitan sentirse seguras, necesitan que las eduquen. Quedas cancelada, eres una racista, Glennon. No eres nada más que una racista. Por todas partes, la palabra racista. Me quedé anodadada. Las críticas no son nuevas para mí. Soy una mujer que anunció su compromiso con otra mujer durante una gira de charlas cristianas de alcance nacional. He sufrido escarnio público y he sido excomulgada de confesiones religiosas enteras. Estoy acostumbrada a que me odie el otro lado, entre comillas. Considero esa clase de contragolpe una medalla honorífica, pero el fuego amigo era nuevo y humillante. Me sentía una idiota y tenía remordimientos. También sentía una envidia tremenda de cada una de las personas que habían decidido no participar en esto. Recordé el refrán: es mejor guardar silencio y pasar por tonta que abrir la boca y demostrarlo. Estaba a la defensiva, dolida, frustrada y asustada. No se me ocurría ni una sola cosa que me aterrorizara más que estar tildada de racista. Había tocado fondo. Afortunadamente, soy una mujer que sabe por experiencia que si bien tocar fondo parece el final, siempre es el principio de algo. Sabía que ese era el momento en que podía bien recaer con un par de tragos de autocompasión y resignación, bien reafirmarme en mis ideas antirracistas y seguir adelante. Me dije: respira. No seas presa del pánico ni huyas. Sumérgete, siéntelo todo, quédate quieta, imagina, deja que arda. Al final empecé a recordar. Cada noche, durante toda mi infancia, mi familia se sentaba en el sofá del sótano a mirar reunidas las noticias. Era la época de la lucha contra la droga. Yo vivía en las afueras, pero la drogadicción de las ciudades estaba alcanzando cotas espantosas. Las noticias insistían en que el crack estaba por todas partes, así como los llamados hijos del crack, entre comillas, y reinas de la beneficencia, entre comillas.
Noche tras noche veíamos jóvenes negros empujados al suelo, rodeados en tropel y metidos a rastras en coches patrulla. Después de las noticias nocturnas emitían el programa sobre policías, Cops. Al igual que millones de familias estadounidenses, mi familia se sentaba reunida a mirar Cops. Cada noche veía a policías mayoritariamente blancos arrestar a hombres pobres mayoritariamente negros. Por entretenimiento, comíamos palomitas mientras lo mirábamos. 30 años más tarde, tras la masacre de la iglesia de Charleston en la ciudad de Virginia, rural de mis padres, todo el mundo hablaba de cómo responder a los problemas raciales que sacudían la conciencia de Estados Unidos. Una iglesia de la localidad invitó a la comunidad a reunirse y abordar el problema. Mis padres decidieron asistir. Se sentaron en una gran sala con otro centenar de personas blancas. Una mujer se levantó para moderar la reunión. Anunció que ella y otras mujeres habían decidido reaccionar enviando provisiones al colegio mayoritariamente negro del otro lado de la ciudad. Sugirió que se dividieran en grupos y escogieran artículos para recaudar. La sala respiró aliviada. Sí, acción de puertas afuera. Actuación en lugar de transformación. Nuestras almas están a salvo. Mi padre se sintió confuso y frustrado. Levantó la mano. La mujer le dio la palabra. No he venido a preparar paquetes, he venido a hablar. Me crié en un pueblo racista del sur. Me enseñaron muchas cosas sobre los negros que he llevado en la mente y el corazón durante décadas. Empiezo a entender que no solo eran mentiras, sino también mentiras letales. No quiero legar ese veneno a la generación de mis nietos. Quiero quitarme todo eso de encima, pero no sé cómo arrancármelo. Lo que estoy diciendo, me parece, es que hay racismo en mi interior y quiero desprenderlo. Mi padre es un hombre que ha pasado toda su vida profesional en los colegios defendiendo a niños y niñas que no tenían el mismo aspecto que yo. Nos enseñó un día sí y otro también que ser racista está mal. Pero ahora mi padre había entendido que una persona puede ser buena y estar enferma de todos modos. Había entendido que en Estados Unidos existe algo que se puede considerar un racismo altamente funcional. Había adquirido la humildad suficiente como para comprender que podemos ser buenas personas, bondadosas y defensoras de la justicia de mente y corazón. Pero si vivimos en Estados Unidos, estamos envenenadas por el aire racista que respiramos. Se atrevió a imaginar que tenía un papel en esa familia enferma que es la sociedad estadounidense. Estaba dispuesto a dejar que ardiera su preciosa identidad de buena persona blanca, entre comillas. Estaba listo para quedarse en la sala y abrirse en canal. Soy feminista, pero me crié en una cultura sexista. Me crié en un mundo que intentaba convencerme a través de los medios de comunicación, las organizaciones religiosas, los libros de historia y la industria de la belleza de que todos los cuerpos femeninos valen menos que los cuerpos masculinos y que ciertos tipos de cuerpos femeninos, delgados, altos, jóvenes, valen más que otros tipos de cuerpos femeninos. Las imágenes de cuerpos femeninos que se anuncian, la agresión de presentar cuerpos femeninos esqueléticos como el máximo logro de una mujer y el ubicuo mensaje de que las mujeres existen para complacer a los hombres constituyen el aire que he respirado. Vivía en una mina y la toxina era la misoginia. Enfermé, no porque sea una persona malvada y sexista, sino porque respiraba aire misógeno. Desarrollé bulimia y he tardado toda una vida en recuperarme. Es más difícil desaprender el odio a una misma que aprenderlo. Resulta complicado para una mujer estar sana en una cultura que sigue estando tan enferma. La victoria definitiva de una mujer es encontrar la manera de amarse y amar a las otras mujeres en un mundo que insiste en que no tiene derecho a hacerlo. Así que trabajo mucho por la salud y la completud a diario. Soy una defensora de la igualdad femenina porque en el fondo de mi corazón conozco la verdad. Sé para qué tengo un cuerpo. No existe para que los hombres lo utilicen, no existe para vender cosas. Lo tengo para amar, aprender, descansar y luchar por la justicia. Sé que cada uno de los cuerpos que hay en la tierra posee un mismo valor infinito. Y sin embargo, el veneno todavía está dentro de mí. Aún albergo los prejuicios que me han sido inculcados a lo largo de décadas. Todavía me cuesta amar mi cuerpo a diario. El 50% de mis pensamientos diarios giran en torno a mi cuerpo. Aún me subo a la báscula para medir mi autoestima. De forma inconsciente es probable que todavía conceda a una mujer joven y delgada más valor que a una mayor con más peso. Sé que a menudo mis reacciones automáticas no vienen dictadas por mi yo salvaje, sino por el domesticado.
Gracias a eso soy capaz de corregir ese primer juicio erróneo, pero me exige un esfuerzo deliberado. Somos el aire que respiramos. Cuando tenía 35 años, noté que las arrugas de la frente se me estaban acentuando y acabé por desplazarme a la consulta de un médico y pagar cientos de dólares para que me pusieran dolorosas inyecciones de un veneno llamado Botox con el fin de que mi rostro tuviera tanto valor como los rostros más jóvenes y tersos que aparecían en la tele. Era mucho más sabia que todo eso, pero mi subconsciente no lo era. Mi subconsciente todavía no se había puesto a la altura de mi mente y de mi corazón porque aún está, entre paréntesis, envenenado. Tomé la decisión consciente de dejar de envenenarme, de no volver a pagar para que me inyectaran misoginia debajo de la piel. Soy feminista radical por siempre, pero el sexismo y la misoginia todavía corren por mis venas. Puedes ser algo y que tu subconsciente sea otra cosa. Hablo constantemente a las mujeres de cómo nos afecta a niveles profundos la misoginia que nuestra cultura insufla en el aire, de que corrompe las ideas que nos formamos sobre nosotras y nos enfrenta unas a otras, de que esa programación venenosa nos enferma y nos torna mezquinas, de que todas tenemos que esforzarnos al máximo para desintoxicarnos y dejar de lastimarnos a nosotras mismas y a otras mujeres. Las mujeres lloran, asienten y dicen, sí, también es mi caso. Hay misoginia en mí y quiero liberarme de ella. A nadie le aterra reconocer que tiene la misoginia internalizada porque la admisión no pone tu moral en entredicho. Nadie te va a decir que arrastrar cierto grado de misoginia te convierte en una mala persona. Cuando una mujer afirma querer trabajar para desintoxicarse de la misoginia, nadie la tilda de misógina. Se entiende que hay una diferencia entre ser misógina y ser una persona afectada por la misoginia que se esfuerza de manera activa por desintoxicarse. Ambas arrastran misoginia, programada por el sistema, pero la primera la usa para ejercer un poder que perjudica a otras personas y la segunda trabaja para desembarazarse de ese poder y dejar de perjudicar a otras personas. Sin embargo, cuando saco a colación el tema del racismo, las mismas mujeres objetan, pero yo no soy racista, no tengo prejuicios, en mi casa no los había. No nos libraremos del racismo hasta que empecemos a pensar en él del mismo modo que pensamos en la misoginia, hasta que tengamos en cuenta que el racismo no solo es una falla moral personal, sino también el aire que hemos estado respirando. ¿Cuántas imágenes de cuerpos negros empujados al suelo hemos ingerido? ¿Cuántas fotografías de cárceles atestadas de cuerpos negros hemos visto? ¿Cuántos chistes racistas nos hemos tragado? Nos han inundado con noticias e imágenes que buscaban convencernos de que los hombres negros son peligrosos, las mujeres negras son prescindibles y los cuerpos negros valen menos que los cuerpos blancos. Esos mensajes están en el aire que ahora mismo respiramos. Debemos darnos cuenta de que admitir que el racismo nos ha envenenado no es una falla moral, pero negar que llevamos dentro ese veneno sí lo es. La revelación debe preceder a la revolución. Estar sobria, dejar el alcohol, el patriarcado, la supremacía blanca, se parece un poco a tomarse la píldora azul y observar cómo la matriz deliberada e invisible en la que hemos estado viviendo se torna visible poco a poco. En mi caso, el poder de desintoxicación de la bebida incluyó cobrar conciencia de que la matriz de la cultura comunista me había lavado el cerebro para que creyera que debía anestesiar el dolor mediante el consumo. Desintoxicarme del trastorno alimentario implicó percibir la red patriarcal que me había enseñado a creer que no tenía permitido sentir hambre u ocupar espacio en el mundo. Y desintoxicarme del racismo me requiere abrir los ojos a la intrincada red de la supremacía blanca que existe para convencerme de que soy mejor que las gentes de color. En Estados Unidos no hay dos tipos de personas, racistas y no racistas. Hay 3 tipos: las envenenadas por el racismo que escogen difundirlo activamente, las envenenadas por el racismo que intentan desintoxicarse activamente y las envenenadas por el racismo que niegan la presencia del mismo en su interior. He concluido que las personas que me llaman racista tenían razón y se equivocaban. Pertenezco al segundo grupo de personas. Soy una mujer blanca que ha llegado a la conclusión de que si algunos me acusan de racista cuando
Cuando me significo para hablar de racismo es porque me muestro tal como soy y albergo racismo dentro de mí. Por lo que digo y lo que no digo. Por mi manera de decirlo, la gente percibe mi racismo intrínseco desde el interior. Lo que ven y lo que señalan es la pura verdad. A todas las personas blancas que den la cara y digan la verdad, porque es su deber como miembro de nuestra familia humana, les van a señalar su racismo. Tendrán que aceptar que otras personas no están de acuerdo con su manera de significarse y que tendrán todo el derecho de disentir. Deberán aprender a aguantar la ira de otras personas, sabiendo que en buena parte es real, sincera y necesaria. Deberían aceptar que uno de los privilegios a los que deben renunciar es su comodidad emocional. Deberían recordarse que ser tildada de racista no es lo peor en realidad. Lo peor es ocultar el propio racismo para permanecer a salvo, para gustar a los demás y sentirte cómoda mientras otras sufren y mueren. Hay cosas peores que encajar las críticas, como ser una cobarde. Me asusta consignar estos pensamientos en un libro que no llegará a manos de las lectoras hasta dentro de un año, a contar desde ahora. Sé que más adelante leeré estas líneas y detectaré racismo en ellas, que no puedo detectar ahora. Pero pienso en las palabras de Maya Angelou. Haz todo lo que puedas hasta que seas más sabia. Y cuando seas más sabia, hazlo mejor. Hacer todo lo que se puede es una postura activa, como también lo es ser más sabia. No nos significamos y luego esperamos a ser más sabias por arte de magia. Nos significamos y luego cuando nos corrigen seguimos trabajando. Escuchamos con atención para ser más sabias la próxima vez. Buscamos maestras para ser más sabias la próxima vez. Dejamos que ardan nuestras ideas acerca de lo buena que somos y las buenas intenciones que tenemos para poder ser mejores la próxima vez. Aprender a ser más sabias es un compromiso. Solo seremos más sabias si seguimos dejando de ser otras cosas. Así que me comprometo a alzar la voz con profunda humildad y hacer todo lo que pueda. Seguir entendiéndolo mal, que es lo más cerca que puedo estar de entenderlo bien. Cuando me corrijan, seré abierta de miras y seguiré aprendiendo. No porque pretenda ser la más concienciada de entre las concienciadas, sino porque hay niñas y niños que están muriendo por culpa del racismo, y las niñas e hijos de otras personas también nos importan. El racismo oculto está destruyendo vidas y acabando con ellas. Provoca que la tasa de hombres negros muertos a manos de agentes policiales sea el triple que la de hombres blancos. Permite que los restrinjan los presupuestos para agua potable y la infancia se envenene. Provoca que la tasa de mujeres negras a las que la profesión médica deja morir durante o después del parto sea el triple que las mujeres blancas. Permite que la tasa de alumnado negro expulsado temporal o definitivamente por los centros escolares sea el triple que la del alumnado blanco. Provoca que la judicatura encarcele 6 veces más consumidores de drogas negros que blancos. Y mi complicidad con ese sistema que deshumaniza a los demás me deshumaniza. Porque puede que no tengamos la culpa de que el veneno programado del racismo nos haya sido inculcado, pero tengo clarísimo que liberarnos de él es responsabilidad nuestra. Así pues, tanto si afecta a mi familia como a mi comunidad o a mi país, cuando llegue el momento de que la atención recaiga sobre mí y se me formule la pregunta, ¿cómo imaginas que podrías estar contribuyendo a nuestra enfermedad? Quiero quedarme en la sala, quiero sentir, imaginar, escuchar, trabajar. Quiero abrirme en canal para contribuir a limpiar nuestro aire. Y listo, terminamos con esto la lectura del día de hoy. Ya nos falta esto para terminar el libro de Indomable de Glennon Doyle. Voy a dejar este live guardado por si quieres escucharlo completo o también lo voy a subir en los próximos días a las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts y todas las demás y en YouTube también. Gracias por acompañarme. Bye.